Yo pensaba que el amor de una familia era inquebrantable. Como las murallas de Teruel que resisten siglos de viento árido. Hasta que mi madre me miró a los ojos y dijo, «Eres una vergüenza que nos va a matar a todos». Tenía 16 años y acababa de confesarle que besaba a un chico en el callejón detrás del mercado. No lloré esa noche, vomité bilis en el baño. Solo. Mientras oía sus sollozos fingidos en la cocina. Culpándome por existir. Y lo peor no fue el rechazo, fue darme cuenta de que, para ellos, mi vida valía menos que el chisme del pueblo. Me llamo Jorge. Y Teruel no es el lugar para soñar con cuerpos que no encajan en las normas de misa dominical. Nací en un piso estrecho de la calle Santa María, donde el olor a guiso de cordero se mezclaba con el humo de los cigarrillos de mi padre. Un mecánico que arreglaba tractores en las afueras y volvía oliendo a aceite y cerveza Mau. Mi madre, Rosa, cosía para las señoras de la plaza, bordando mantones que nunca usaría ella misma. Tenían 2 hijos más, mi hermana mayor, Carmen, que se casó a los 18 con un carnicero para salvar la familia. Y mi hermano pequeño, Pablo. El niño dorado que jugaba al fútbol en el Dinamo y soñaba con ser como Iniesta. Yo era el mediano. El que leía libros en la biblioteca municipal robados de la estantería de poesía prohibida. El que dibujaba rostros en los márgenes de los cuadernos de mates. El que, desde los 12, sentía un cosquilleo culpable al ver a los mozos del bar El Torreón quitándose la camisa en verano. El secreto me carcomía como la sarna que pillé de pequeño en el internado católico de Albarracín, donde los curas nos azotaban las palmas por mirar mal. Lo guardé hasta esa tarde de julio, cuando el calor pegaba las sábanas a la piel y yo, sudando en mi habitación, le conté a mi madre lo de Marcos. Marcos era mi salvación, un chico de 17 del Instituto Ramón y Cajal, con pelo negro revuelto como las ovejas merinas que pastaban en los montes universales. Y ojos verdes que brillaban como el río Turia después de la lluvia. Nos conocimos en una excursión escolar a las cuevas de los Índalos, donde él me pasó una nota, tu sonrisa es más antigua que estas pinturas. Desde entonces, robábamos momentos en el Torre del Salvador, besándonos con la urgencia de quien sabe que el mundo los separa. Él era mi oxígeno en un Teruel que ahogaba. Pero esa confesión lo cambió todo. Mi padre no dijo nada al principio, solo apagó el televisor con un golpe seco y se fue al bar, volviendo a las 3 de la mañana con los puños cerrados y el aliento a anís. «Hijo de puta», murmuró al pasar por mi puerta. Y yo me acurruqué bajo las mantas, imaginando que era un error, que al día siguiente todo sería como antes. No lo fue. Mi madre empezó a rezar el rosario en voz alta cada noche, invocando a la Virgen del Pilar para exorcizar esa porquería. Carmen me evitó, susurrando a Pablo que no jugara conmigo por si se pegaba. Y en el instituto, el rumor corrió como el Ebro en crecida, el maricón de Jorge. Los golpes empezaron sutiles, un empujón en el pasillo, una mochila tirada al retrete, pero pronto se volvieron ritual. Marcos me defendía, pero yo le pedía que no, temía que lo arrastraran a él también. A los 17. Huí. Vendí mis libros en la feria de segunda mano de la Plaza del Tórico y compré un billete de bus a Zaragoza. Dejé una nota, no soy vuestra vergüenza. Soy vuestro hijo. Pero en el fondo, sabía que mentía. La vergüenza era un nudo en mi estómago que no se deshacía. Un eco de las palabras de mi madre que me seguía como la sombra de las torres mudéjares. En Zaragoza, dormí en albergues para inmigrantes.
lavando platos en un mesón libanés por 600 euros al mes. Marcos me escribía cartas que olían a su colonia barata. Vuelve. Amor. Teruel sin ti es un desierto. Pero yo no podía. No hasta que me plantara solo. En Zaragoza. La ciudad bullía como un hormiguero pisoteado. Con sus avenidas anchas y sus bares de tapeo que vomitaban risas hasta la madrugada. Me alquilé una habitación en el Tubo. Un cuchitril con paredes que goteaban humedad y un colchón que crujía como huesos viejos. Lavaba platos hasta que las manos se me arrugaban como pasas. Soñando con el rostro de Marcos. Que ahora parecía un espejismo de Teruel. Él me visitaba los fines de semana. Bajando en el AVE con el dinero ahorrado de su curro en la gasolinera familiar. Eres mi guerrero turolense. Me decía. Besándome en la nuca mientras el tren traqueteaba de vuelta. Pero el guerrero se sentía como un cobarde, cada noche. Revisaba el móvil por si mi familia llamaba. Nunca lo hacían. Solo una vez. Mi madre envió un SMS, Dios te perdone. Vuelve a casa. Lo borré. Pero las palabras se clavaron como espinas de cardo. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para matricularme en un ciclo de diseño gráfico en la Escuela de Artes. Teruel me había enseñado a odiar las líneas rectas de la hipocresía. Así que mis dibujos eran curvas salvajes. Cuerpos entrelazados en sombras que nadie en Teruel aprobaría. Un profesor. Un madrileño expatriado llamado Víctor. Vio potencial en mí. ¿Tienes rabia, chaval? Úsala. Y la usé. Gané un concurso local con un póster sobre la soledad en las ciudades pequeñas, un tórico de piedra solo en la plaza. Con ojos humanos que lloraban aceite. El premio fue 2.000 euros y una beca para mudarme a Valencia. Le conté a Marcos por teléfono. Su voz quebrada al otro lado, Valencia. ¿Y yo qué? Ven conmigo. Le rogué. Teruel nos está matando. ¿El vino? Por supuesto. A los 15 meses. Nos instalamos en un ático diminuto en el Rusafa. Con vistas al mercado de Ruota y el olor a paella que subía desde la calle. Marcos encontró trabajo en una tienda de discos indie. Vendiendo vinilos de Vetusta Morla y hombres geaturistas despistados. Yo. Meanwhile. Empecé a freelancerear para agencias, logos para bares de copas. Campañas para el orgullo valenciano. Por primera vez. Sentí que mi cuerpo no era un pecado. Besábamos en el Malvarrosa al atardecer. Con las olas lamiendo nuestros pies descalzos. Y Marcos me susurraba, eres mi sol. Jorge. El de Teruel era de plomo. Pero Teruel no suelta tan fácil. 2 años después. Llegó la primera grieta. Mi hermana Carmen llamó un martes por la tarde. Su voz empalagosa como el turrón de Gijona. Mamá está mal. Jorge. Cáncer de pulmón. Vuelve. Por favor. Somos familia. Colgué y vomité en el fregadero. El sabor ácido recordándome el día de mi confesión. Marcos me abrazó, no vayas si no quieres. Pero fui. Solo. En un ave que me devolvió a las murallas como un criminal arrepentido. El hospital de Teruel olía a desinfectante y a flores marchitas. Mi madre yacía en una cama. Tubos serpenteando por su nariz. Pero sus ojos seguían afilados como cuchillos de cocina. Has cambiado. Dijo. Escaneándome de arriba abajo.
Mi padre estaba en la esquina, fumando un cigarro imaginario. Las manos temblorosas. Pablo. Ahora un chaval de 20 con barba incipiente. Me miró como si yo fuera un extraño. Cenamos en silencio esa noche. El guiso de mi madre recalentado en el microondas. Entonces, ella soltó la bomba: necesitamos dinero para el tratamiento privado. En Zaragoza hay un especialista. 15.000 euros. No preguntaron por mi vida, solo por mi cuenta corriente, que había engordado con mis primeros contratos decentes. Les di 5.000. Es lo que puedo. Mi padre gruñó: podrías más si no gastaras en mariconadas. Salí temblando. El frío de Teruel calándome hasta los huesos. De vuelta en Valencia, Marcos me curó con vino y sexo lento. Pero el nudo volvió. Meses después. Otro cáncer, esta vez. El de mi padre. Hígado. Por años de anís y rabia contenida. Más llamadas de Carmen: eres el único que ha salido adelante. 10.000 euros. Se los mandé por Bizum. Con el corazón en un puño. Marcos empezó a notar: te están chupando la sangre. Amor. Di que no. No podía. Era mi familia. La que me había parido en ese piso de Santa María. La que me había enseñado a rezar de rodillas. O al menos, eso me repetía para dormir. Mientras mi carrera despegaba, un contrato con una agencia de Barcelona para la campaña de Benicassim. 20.000 euros limpios. Celebramos con una cena en el Negrito. Pero mi móvil vibró: Pablo. Pidiendo 3.000 para algún curso de mecánica. Es temporal. ¿Juro? Le transferí 2.000. Marcos me miró serio: estás pagando por su odio. Jorge. ¿Cuándo paras? La densa niebla de la gota fría nos pilló desprevenidos esa primavera. Valencia se inundó. Pero Teruel siguió seco. Exigiendo. Mi madre remitió. Pero ahora era la casa: goteras. Deudas con el banco. 8.000 euros para reformar. Se los di, imaginando sus sonrisas de gratitud. En cambio, llegó un paquete, un rosario viejo. Con una nota de mi madre: ruega por tu alma. Hijo. Lo quemé en el balcón. Las llamas danzando como mis demonios internos. Marcos y yo empezamos a pelearnos por tonterías, por el dinero que faltaba para nuestro viaje soñado a Formentera. Por las noches que yo pasaba despierto calculando transferencias. ¿Eres su cajero automático?, gritó una noche. Los ojos rojos de frustración. Y tú eres mi único amor, le respondí. Pero las palabras sonaban huecas. Teruel me tenía atado con hilos invisibles. Cada euro un recordatorio de que, para ellos, yo seguía siendo la vergüenza que pagaba sus culpas. Los veranos en Valencia son un horno que cuece los secretos al aire libre. Pero los míos se pudrían en silencio. Trabajaba 16 horas al día, diseñando interfaces para apps de citas queer que, ironía del destino, me recordaban lo que había perdido en Teruel. Marcos se quejaba menos. Pero sus abrazos se volvieron mecánicos. Como si midiera el espacio entre nosotros. Hablemos con un terapeuta, propuso un domingo, mientras desayunábamos pan tomaquete en la cama. Asentí. Pero nunca llamé. ¿Para qué? El terapeuta me diría lo obvio: que mi familia me usaba como un pozo sin fondo.
Que mi amor propio era una quimera. La gota que colmó el vaso llegó en agosto. Con el calor que hacía crujir las aceras. Mi móvil sonó a las 2 de la mañana. Carmen. ¿Histérica? Pablo ha tenido un accidente. ¿Moto? Necesita cirugía en privado. 12.000 euros. No pregunté detalles, transferí 8.000 desde la app del banco. El pitido confirmatorio como un disparo en la sien. Marcos lo oyó todo desde el salón. Basta. Jorge, Mañana vas a Teruel y les dices que se acabaron las limosnas. Su voz era un trueno. Pero yo solo sentí vacío. Al amanecer. Empaqué una maleta pequeña y subí al AVE solo. Teruel me recibió con su viento seco, que azota como un látigo de arrepentimientos. El hospital provincial era el mismo de siempre, con azulejos blancos que reflejaban mi rostro demacrado. Pablo yacía con la pierna escayolada, pálido como un fantasma de las dinastías. Mi madre estaba allí, rezando en voz baja. Mi padre fumando fuera. Gracias, hermano, murmuró Pablo cuando entré. Pero sus ojos evitaban los míos. Cenamos en familia esa noche, por primera vez en años. El aroma del ternasco asado llenando el piso como un bálsamo falso. Hablamos de todo menos de mí, del tiempo. Del equipo local. De cómo Carmen esperaba otro hijo. Entonces, mi padre carraspeó, necesitamos hablar del dinero. Jorge, Has sido generoso. pero... El negocio va mal. Los tractores chinos nos matan. Quería 20.000 para un préstamo al taller. Sentí la bilis subir. El nudo apretarse. No puedo. Papá, Tengo mi vida en Valencia. Silencio. Mi madre soltó un sollozo, después de todo lo que hemos sufrido por ti. Por mí. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el plexo solar. Me levanté. La silla raspando el suelo de baldosa. Sufrido por mí. Claro. Porque confesar que amaba a un chico os destrozó la reputación en el bar del Tórico. La discusión estalló como una tormenta en los puertos. mi padre gritó, eres un egoísta. Nos abandonaste por tus vicios. Mi madre lloró, Dios te castigará por esto. Pablo se quedó callado. Carmen me miró con lástima. Salí dando un portazo. El eco resonando en las escaleras como un veredicto. Caminé por la plaza del Tórico bajo la luna. La escultura del toro mirándome con ojos ciegos. Llamé a Marcos, vuelve. No puedo más. Él contestó, te recojo en la estación. Pero esta vez. Cortamos el cordón. De vuelta en Valencia. Las cosas empeoraron antes de mejorar. Mi familia bombardeó el móvil, mensajes de culpa. Promesas de cambio. Incluso una llamada de mi padre pidiendo solo 5.000 para emergencias. Los bloqueé uno a uno. Cada bloqueo un corte en la carne viva. Marcos me arrastró a terapia. Un local en el Carmen con sofás desgastados y un psicólogo valenciano de acento suave llamado Raúl. Tu familia te ha condicionado a ser su red de seguridad. Dijo en la primera sesión. Pero ¿quién te salva a ti? Lloré por primera vez en años. Sollozos que sacudían mi cuerpo como un terremoto. Marcos me sostuvo. Sus manos firmes en mi espalda, yo te salvo. ¿Siempre? Empecé a reconstruir.
Ahorramos para Formentera. Un viaje que pospusimos 3 veces por mis emergencias turolenses. Diseñé una serie de ilustraciones sobre la diáspora queer en Aragón. Expuestas en una galería de Ruzafa, cuerpos fragmentados. Reconstruyéndose en ciudades ajenas. Vendieron bien. 5.000 euros en una noche. Por primera vez. El dinero fue mío. No un bálsamo para culpas ajenas. Pero Teruel acechaba. Una carta llegó por correo, mi madre. Escrita a mano. ¿Temblorosa? Perdóname. Hijo. Eres lo mejor que nos ha pasado. Vuelve para Navidad. La leí en voz alta a Marcos. Que negó con la cabeza, es una trampa. ¿Quieren más? Navidad en Valencia fue un bálsamo, luces en la ciudad de las artes. Turrones compartidos en el balcón. El cuerpo de Marcos cálido contra el mío bajo las sábanas. Pero el año nuevo trajo la tormenta. Un email de mi banco, transferencias no autorizadas. Alguien había hackeado mi cuenta o peor. Usado mi viejo PIN que le di a Pablo por si acaso. 7.000 euros perdidos en un mes. Enviados a cuentas familiares. El pánico me invadió como el frío de la sierra de Jabalambre. Llamé a Teruel furioso, robo. ¿Cómo habéis podido? Mi padre lo negó, debe ser un error. Pero su voz temblaba. Esa noche, Marcos y yo nos sentamos en el suelo de la cocina. Rodeados de facturas. Es el turning point. Jorge, dijo él. Sus ojos verdes fijos en los míos. O los confrontas. O te consumen. Sabía que tenía razón. Compré un billete de ida a Teruel. No de AVE, sino de bus nocturno. Para rumiar en la oscuridad. El paisaje aragonés desfilaba como un rosario de culpas, olivares plateados. Torres mudéjares que custodiaban secretos. Al amanecer. Llegué a la estación. El aire seco oliendo a tomillo y traición. Esta vez. No iría solo al matadero. El bus me dejó en la plaza de San Pedro. Con el estómago revuelto como después de una resaca de sidra. Teruel despertaba lento. Las panaderías exhalando vapor de bollería. Los vecinos saludándose con esa formalidad aragonesa que esconde abismos. Caminé hasta el piso de mis padres. Las piernas pesadas como si arrastrara cadenas forjadas en la forja de mi infancia. Golpeé la puerta con los nudillos. El sonido hueco amplificando mi pulso. Mi madre abrió. El rostro surcado de arrugas nuevas. Ojos hinchados de sueño o lágrimas. Jorge. No la abracé. Entré. El olor a café quemado golpeándome como un reproche. Estaban todos, mi padre en la mesa. Hojeando el periódico de Aragón con manos temblorosas, Carmen con su bebé en brazos. Pablo cojeando desde la cocina con una taza. Hablemos. Dije. Sentándome sin invitación. El silencio se espesó como la niebla de la Ibérica. Empecé por lo obvio, las transferencias. 7.000 euros. De mi cuenta. ¿Quién fue? Mi padre tosió, un error del banco. Pablo bajó la vista. Su mejilla enrojeciendo. Fui yo. Murmuró al fin. Necesitaba el dinero para la moto nueva. Pensé que no te enterarías. El mundo se inclinó. No grité, sentí un vacío glacial. Como caer al Guadalaviar en invierno.
Pensaste que no me enteraría. Porque soy el cajero. ¿Verdad? El maricón que paga por existir. Mi madre intervino. Voz trémula, no hables así. Somos tu familia. ¿Familia? Escupí la palabra como veneno. Me llamasteis vergüenza a los 16. Me echasteis de casa. ¿Y ahora? ¿Esto? Lágrimas rodaron por su rostro. Pero no me conmovieron. Recordé las noches en Zaragoza. Solo. Contando monedas para pan, los besos robados con Marcos. Teñidos de miedo. Pablo sollozó, lo siento. Hermano. El taller va mal. Papá me debe deudas. Mi padre gruñó, cállate. Idiota. Pero era tarde. La verdad brotó como pus de una herida infectada. Habían usado mi viejo PIN para emergencias, el tratamiento de mi madre. La reforma. Incluso un viaje de Carmen a Benidorm. Cada euro. Un ladrón disfrazado de amor filial. Me levanté. La silla volcándose. No más. Cambiad el PIN. Bloqueadme. No soy vuestro banco. Mi madre se arrodilló, sí. Arrodilló agarrando mis pantalones, por Dios. Hijo. No nos abandones otra vez. Salí tambaleando. El sol de Teruel cegándome como un juicio divino. Caminé sin rumbo. Por el acueducto del Poblado de la Madera. Donde de niño jugaba a ser libre. Ahora. La libertad sabía a hiel. Llamé a Marcos. Voz rota, todo es verdad. Me han robado el alma. Él contestó calmado, vuelve. Te espero en Valencia. Pero primero. Acaba esto. ¿Acabar? ¿Cómo se acaba una vida tejida con hilos de culpa? Regresé al piso esa tarde. Armado con un notario que contacté por teléfono, un viejo conocido de la universidad en Zaragoza. Firmamos papeles, cesión de deudas. Corte de todo contacto financiero. Mi familia firmó en silencio. Rostros grises como la Sierra Calva. Mi padre murmuró, nos has matado. No. Respondí. Vosotros me matasteis hace años. Besé la frente de mi madre por última vez. Su piel fría como mármol de catedral. Salí. El portazo final como un epitafio. El bus de vuelta fue un purgatorio de 7 horas. Dormí a ratos. Soñando con Teruel en llamas. Las torres mudéjares derrumbándose en polvo. Desperté en Valencia con el skyline de la ciudad de las ciencias brillando como una promesa. Marcos me recogió en la estación. Su abrazo un ancla en la tormenta. ¿Lo hiciste? Susurró. Pero el vacío persistía. Un hueco donde debería estar el perdón. Los días siguientes fueron un limbo. Trabajaba en piloto automático. Diseños que salían perfectos pero sin alma. Marcos me mimaba, cenas de fideuá en casa. Paseos por el jardín del Turia donde plantamos un olivo simbólico, raíces nuevas. Dijo él. Pero las noches eran duras. Despertaba sudando. Oyendo la voz de mi madre, vergüenza. Raúl. El terapeuta. Lo llamó duelo pendiente. Estás de luto por la familia que nunca tuviste. Lloraba en sesión. Confesando lo peor, parte de mí aún los echaba de menos. No al robo, sino al guiso dominical.
A las risas falsas alrededor de la mesa. Un mes después. Llegó la carta. De Teruel. Remitente mi hermana. Mamá ha recaído. Pide verte. ¿Por piedad? La quemé. Pero el humo se me metió en los pulmones. Marcos la vio, ignórala. O ve. Pero con límites. Opté por límites, un email corto. Os deseo lo mejor. Pero no más dinero. Aprended a valeros. No respondieron. El silencio fue mi primer bálsamo verdadero. Valencia me envolvió en su ritmo caótico. Un antídoto al letargo turolense. Empecé un proyecto personal, un cómic digital sobre la diáspora aragonesa. Inspirado en mi huida. ¿Hijos del viento? Lo llamé viento seco que arrastra pero no destruye. Marcos posó para las portadas. Su cuerpo esbelto curvándose en poses que gritaban libertad. Eres mi musa. Bromeaba yo. Trazando sus líneas con lápiz digital. Él reía. Pero notaba la sombra en mis ojos, el miedo a que Teruel volviera a reclamarme. La exposición se inauguró en una galería del Cabanyal. Con mar al fondo y olor a salitre. Amigos queer de toda España vinieron, un activista de Barcelona con tatuajes de banderas arcoíris. Una drag de Madrid que me besó las mejillas. Vendí 15 originales. 8.000 euros que invertí en un fondo de emergencia, para nosotros. No para ellos. Me recordé. Marcos brindó con cava, al Jorge renacido. Pero en el brindis. Mi móvil vibró, un número desconocido. Teruel. Lo silencié. Pero el zumbido persistió como un mosquito en la oreja. La presión se acumulaba como nubes antes de la gota fría. Suenos recurrentes, yo. Niño. Escondido en el armario de la abuela. Oyendo a mis padres discutir sobre el problema de Jorge. Despertaba con el corazón galopando. Marcos a mi lado murmurando: estoy aquí. Fuimos a Formentera por fin. Un ferry que nos llevó a playas de arena blanca donde nadamos desnudos. El Mediterráneo lavando las sales de mi pasado. Aquí no hay murallas. Dijo él. Trazando mi pecho con dedos salados. Hicimos el amor bajo las estrellas. Lento. Como si consumiéramos el tiempo robado. Pero incluso allí. En el paraíso. Teruel susurraba, un SMS de Pablo. Mamá está muriendo. Vuelve. Regresé cambiado. Pero no roto. El cómic se viralizó en redes queer. Entrevistas en El País y en Ara. La historia de un hijo que pagó con euros su propia vergüenza. Titulaban. Las donaciones llegaron, lectores de Zaragoza enviando 50 euros para tu libertad. Por primera vez. El dinero fluía hacia mí. No desde mí. Marcos y yo hablamos de futuro, adoptar un perro. Quizás mudarnos a un piso más grande en Blasco Ibáñez. ¿Y Teruel? Pregunté. Teruel es pasado. Respondió él. Besándome la sien. Pero el pasado no muere fácil. En noviembre. Una llamada de Carmen: mamá se ha ido. Funeral mañana. Colgué. El mundo girando. Marcos canceló todo, vamos juntos. El AVE a Teruel fue un túnel de recuerdos, el paisaje árido. Los viñedos pelados. El río Huerva seco como mi garganta. Llegamos al tanatorio.
el aire cargado de incienso y murmullos. Mi familia estaba allí. Demacrados, mi padre encorvado como un sauce. Pablo con ojos hundidos. Carmen con el bebé dormido. No me abrazaron, solo un gracias por venir de mi padre. Voz ronca. El funeral fue en la Catedral de Santa María. Bajo bóvedas que absorbían el llanto. El cura habló de una madre devota. ¿Perdonadora? Me mordí la lengua hasta sangrar. En el cementerio de San José. Mientras bajaban el ataúd. Mi padre se acercó, ella te quería. A su manera. Su manera me costó todo. Susurré. No lloré por ella, lloré por el niño que fui. El que rogaba amor a cambio de silencio. De vuelta en Valencia. El duelo me golpeó como una ola. Días en cama. Bocadillos sin comer. Diseños a medio hacer. Marcos me cuidó, sopas calientes. Películas de Almodóvar para reírnos del drama. La ley del deseo. Vimos 3 veces. Identificándome con el protagonista perdido en Pasiones prohibidas. Raúl en terapia, su muerte es cierre. Pero también oportunidad. ¿Qué harás con tu rabia? La canalicé en arte, una viñeta final para el cómic. Yo rompiendo cadenas forjadas en Teruel. Alas brotando de mis hombros. Navidad llegó suave. Sin el peso de las expectativas. Decoramos el árbol con bolas de cristal soplado de Murano. Pusimos villancicos de Rosalía de Castro. Marcos me regaló un anillo sencillo. Plata con una turquesa, no es compromiso. Es promesa. Yo le di un dibujo, nosotros dos en las murallas de Teruel. Pero sonriendo. Dueños del viento. El año nuevo trajo la confrontación final. Mi padre llamó, el taller cierra. Necesito 10.000 para empezar de cero. Voz quebrada. Casi suplicante. Marcos oyó, di no. Respiré hondo. El aire de Valencia lleno de jazmín. No. Papá. Aprende a caer solo. Como yo lo hice. Colgué. El clic liberador. Esa noche. Bailamos en la calle. Fuegos artificiales estallando sobre el mar. Por primera vez. Sentí alas. La primavera de 2026 irrumpió en Valencia con azahares que perfumaban el Turia. Pero en mi interior. La tormenta aún rugía. Mi rechazo a mi padre fue el detonante, llamadas ignoradas. Cartas devueltas. Un muro invisible que construí ladrillo a ladrillo con cada no. Marcos lo celebró con una cena en la Pepica. Paella de marisco que sabía a victoria salada. Has elegido. Dijo. Alzando la copa. Sí. Había elegido. Pero la elección pesaba como una losa. Un eco de la voz de mi madre, no nos abandones. El clímax llegó en junio. Cuando Teruel decidió contraatacar. Un paquete llegó a nuestra dirección, fotos mías de la infancia. Arrugadas. Con una nota de mi padre, recuerda de dónde vienes. Tu madre en la tumba se revuelve. Lo abrí solo. Marcos en el trabajo. Las imágenes me transportaron, yo a los 5. En brazos de Rosa en la romería de San Pedro. Su sonrisa radiante, a los 10. Con Pablo en el río. Chapoteando inocentes. Lágrimas calientes rodaron. Mezclándose con rabia. ¿Por qué ahora? ¿Para manipular el duelo? Llamé a Carmen.
Voz temblorosa, dile a papá que pare. Esto es bajo. Incluso para nosotros. Ella sollozó, está destruido. Jorge. El taller quiebra. Pablo en paro. Tú lo tienes todo. ¿Todo? ¿Me robasteis el alma por ser quien soy? El grito salió gutural. Liberando años de pus. Os di dinero. Amor. Silencio. ¿Y qué recibí? Vergüenza. Ahora. Vivid con la vuestra. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano sudada. Esa noche. Marcos encontró el paquete. Quémalo. Dijo. Pero no. En cambio. Lo transformé, escaneé las fotos. Las integré en una instalación digital para la Feria del Libro de Valencia. Raíces cortadas. La llamé imágenes superpuestas de mi infancia inocente con sombras de rechazos. El dinero flotando como fantasmas. La presenté en una charla, mi familia me llamó vergüenza por amar a un hombre. Luego. Me usó como cajero. Hoy. Corto los hilos. El público aplaudió. Lágrimas colectivas. Pero en el podio. Temblaba. Era mi confesión pública. El decir lo indecible. Teruel respondió con veneno. Un email anónimo de Pablo. Lo supe por el estilo, eres un traidor. Mamá tenía razón, una plaga. Lo leí en voz alta a Marcos. Que palideció, bloquéalo. Pero si quieren guerra. No queríamos guerra, queríamos paz. Sin embargo, el clímax personal estalló días después. Soñé con mi madre, ella en la cocina. Bordando un mantón negro. Perdóname. Susurraba. Desperté gritando. Empapado. Marcos me sacudió, Jorge. Despierta. Caí de rodillas. Sollozos convulsionando mi cuerpo. La odio. Y la quiero. ¿Cómo es posible? Él me levantó. Nos sentamos en el balcón bajo la luna valenciana. Hablamos hasta el alba, de mi infancia robada. De cómo el rechazo me había moldeado en un hombre que amaba con fiereza pero temía con pánico. Di lo que nunca dijiste. Me urgió. A ellos. A ti. A mí. Al amanecer. Escribí una carta. No a mi familia. Sino a mí mismo. La leí en voz alta, Jorge. Eras suficiente a los 16. Tu amor no es vergüenza, es tu corona. Deja de pagar por su ceguera. La quemamos juntos. Las cenizas volando hacia el mar. El verdadero clímax fue en Teruel. Un viaje que planeé solo. Llegué en julio. El calor asfixiante como un veredicto. No fui al piso, al taller de mi padre. Un cobertizo polvoriento en las afueras. Donde tractores oxidados yacían como cadáveres. Él estaba allí. Encorvado sobre un motor. Barba blanca como nieve sucia. Hijo, murmuró al verme. No lo corregí. Vine a decir adiós. Sentamos en cajones. El sol quemando nuestras nucas. Hablé, de los 16. Del vómito en el baño, de las transferencias que me vaciaron, de Marcos. Mi salvación. Me usasteis. Pero ya no.
Lloró. Un hombre roto por sus propias manos. Lo sé. Tu madre. Nos llenó de miedo. El pueblo. La iglesia. Éramos débiles. No lo abracé. Pero asentí, ahora. Vivid sin mí. Encuentra tu fuerza. Me fui sin mirar atrás. El viento llevándome como una hoja seca. En la estación. Llamé a Marcos, lo dije todo. Estoy libre. El regreso a Valencia fue renacer, el ave devorando kilómetros. Teruel empequeñeciéndose en el paisaje como un capítulo cerrado. Marcos me esperaba con rosas rojas claveles aragoneses. Un guiño irónico y una cena improvisada en el Puente de las Flores. Bienvenido a casa. Dijo. Y por primera vez. Valencia lo era de verdad. El duelo se disipó lento. Como niebla matutina, terapia semanal con Raúl. Donde diseccioné capas de culpa hasta llegar al hueso, carreras con Marcos por el Cabanyal. Pies en la arena curando heridas invisibles, un tatuaje compartido, un tórico estilizado con alas en la muñeca. Recordatorio de raíces transformadas. Mi familia pagó el precio en silencio. Pablo emigró a Lleida. Trabajando en un matadero por salarios míseros, Carmen divorciada. Criando sola al niño en un piso alquilado, mi padre vendió el taller. Mudándose a un asilo en Albarracín. Donde las cartas que enviaba eran breves. Arrepentidas, orgulloso de ti. A mi pesar. No respondí. Pero las guardé en una caja. Testigos mudos de una redención tardía. No los odié más, los compadecí. Víctimas de un Teruel que ahoga sueños en su aridez. Yo. Meanwhile. Florecí. El cómic Hijos del Viento se editó en papel. Bestseller en librerías queer de España. Invitaciones a charlas en Madrid. Barcelona, un podcast donde conté mi historia. Voz firme por primera vez. Marcos y yo compramos el piso soñado, 2 habitaciones en el Mercat. Con balcón al río y espacio para un estudio. Adoptamos a un galgo rescatado. Loque. Que corría por el Turia como si huyera de sus propios fantasmas. Un año después. Volví a Teruel. No por ellos. Sino por mí, una peregrinación solitaria a las murallas. Donde todo empezó. Caminé por Santa María. Toqué la piedra donde grabé mi rabia adolescente. El viento sopló suave. Trayendo olor a tomillo y olivo. Sentí paz. No cierre total, el cierre es ilusión. Sino aceptación. Llamé a Marcos desde la plaza del Tórico, estoy completo. El río, siempre lo estuviste. Solo lo olvidaste. Hoy. Diseño campañas para ONGs LGBTQ. Rostros diversos en pantallas que iluminan rincones oscuros como el Teruel de mi juventud. Marcos y yo planeamos una boda civil en el Ayuntamiento de Valencia. Con amigos y Loque como testigo peludo. No hay drama en el horizonte, solo vida. Cruda y luminosa. A veces. En noches de insomnio. Me pregunto, ¿fue perdón lo que di? ¿O solo supervivencia? La respuesta no importa. Lo que importa es el hombre en el espejo, ojos claros. Sonrisa sin sombras. Teruel me forjó en fuego. Pero Valencia me templó en agua. Y en el equilibrio. Encontré mi verdad. ¿Y si la vergüenza no era mía? ¿Sino de quienes no supieron amarme? Esa pregunta. Un eco suave. Me acompaña como el rumor del mar.
No busco respuestas, solo vivo.